Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar con ustedes allá en casita compartiendo charlas con Darío. Igualmente, agradecerle a los miles y miles de oyentes que a esta hora están en la sintonía de La Voz del Petróleo, frecuencia Caracol AM 1540. Igualmente, a esta hora nos ven en el primer canal virtual de televisión de Barranca Bermeja, yumavirtualtv.com. En directo, estamos también a esta hora en canal virtual de televisión. Esta noche hemos invitado a un personaje que ya estuvo acá hace unos meses. Él es Santiago Camargo Camargo, él es el coordinador del Observatorio de Paz Integral, OPI, para el Magdalena Medio. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Darío. Qué rico tenerlo aquí nuevamente en charlas con Darío. Santiago, ustedes fueron noticia en estos días porque presentaron un trabajo supremamente juicioso, bien documentado, pero muy alarmante, y sobre eso lo queremos invitar. Vanguardia Liberal publicó un reportaje muy grande donde dice el 60% y 4 comunas de la ciudad están siendo en este momento, entre comillas, dominados por los grupos al margen de la ley. ¿Por qué no le cuenta a la ciudad sobre ese tema? Bueno, lo que conoce el observatorio básicamente es lo que los pobladores de la ciudad, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos han ido recogiendo de información con respecto a una cantidad de estructuras criminales que se mueven en la ciudad con personas que se presentan o se tratan entre ellos con distintos alias, y que cuando tú miras ese panorama encuentras que hay unas estructuras que dice la gente que efectivamente controlan el territorio. Ahora, ¿qué es controlar un territorio? Controlar un territorio, por un lado, es crear una especie de impuestos alternativos a la DIAN. Es decir, cuando tú a una persona le pides una extorsión, tú lo que estás creando es un aparato de impuestos paralelo al aparato del Estado, y eso es dualidad de poder. Segundo, cuando tú comienzas a decir que en determinados barrios se distribuye droga de tal zona a tal zona a través de unas estructuras, y quién circula y quién no circula, tú ya comienzas a crear estructuras de poder. Y lo que nosotros vemos es que efectivamente en la ciudad no solamente pues está aumentando el consumo de drogas, sino que estos grupos manejan poder, y manejan poder es que han logrado hacer cosas como por ejemplo la masacre que hubo en Yarima, que hace mucho tiempo nosotros no habíamos registrado. O sea, cuando ya hay un grupo que coge 4 personas, pues coge 6, digamos, las asesina o intenta pues matarlas, llevándoselas de un lado para el otro, etcétera, etcétera, tú ya vuelvas a ver que hay una estructura que circula, hay unos determinadores, hay unas personas que se encargan de armamento y hay unos ejecutores, y se mueven en el sitio donde quieren sin que les pase nada. Santiago, cuando hablamos de ese grupo, de esa estructura, desde el observatorio, ¿se tienen nombres? ¿A qué organizaciones, qué estructuras? Aquí se habla de los urabeños, de los... Es decir, desde el año pasado y antepasado el observatorio había venido hablando mucho de los rastrojos. En diciembre del año pasado, la policía y el ejército hicieron un operativo muy grande donde efectivamente apresaron, parece que eran las cabezas, digamos, los líderes o los principales personas que manejaban esos grupos de estructura de rastrojos, y eso se dio en diciembre del año pasado. Lo que parece ocurrir es que después de que se hicieron esas capturas quedó un vacío en el mercado, en este tipo de mercado de cosas ilegales, y entonces ese vacío lo fueron llenando los urabeños, donde hay extorsión, donde hay una cantidad de delitos que obviamente te configuran si tú lo dejas crecer en otro estado. Entonces, en otras palabras, a ver si estoy equivocado, usted me corrija.
Santiago, la policía hizo una gran ofensiva hacia la estructura de los rastrojos, la debilitó, pero ahora llegaron los urabeños a ocupar ese espacio de ilegalidad que habían dejado los rastrojos. Es una hipótesis, es una de las hipótesis que se están manejando, porque efectivamente muchas de las personas que llegan a estos barrios la gente no los conoce y vienen de otras partes, o gente que está ahí pero que comienza a comportarse de manera, digamos, de que le reportan a otras personas sus actividades y reciben plata de otras personas, y sobre todo, que es el gran problema grave, la manera como estas personas reclutan jóvenes para sus actividades. Yo estoy hablando de personas entre los 15 y 20 años. Entonces, jóvenes de los barrios de Barranca, entre los 15 y 20 años, que no tienen futuro, es decir, que la sociedad no les ofrece un futuro, ni laboral ni educativo, fácilmente terminan haciendo trabajos para estos grupos. Trabajos es lleve la droga para un lado, o trabajo es haga una labor sicarial en esta cosa, o haga una extorsión por este lado. Es decir, o robos, es decir, comienzan a ver como una serie de delitos que son pagados. Alguien paga esos delitos. ¿Quién cobra eso? Exacto, ¿y quién hace esos delitos? Jóvenes, entre los 15 y los 20 años. Pero Santiago, y ahí es donde nosotros ponemos la alerta. O sea, si logramos cerrar el reclutamiento de jóvenes para este tipo de grupos, pues obviamente vamos a tener futuro. En otras palabras, o se puede afirmar es, en este momento, quien tiene el poder ilegal es esa estructura llamada los urabeños. En Barrancabermeja, digamos, ha habido y se ha, digamos, analizado desde hace 3 o 4 años, primero el grupo de los Botalones, sí, que es un grupo que de alguna manera tiene su centro, o tuvo su centro de acción, o tiene su centro de acción en Cimitarra, pero con una relación muy fuerte con Barrancabermeja. Y en segundo lugar, los rastrojos, que ya hablamos un poco de ellos, y en tercer lugar, los urabeños. Sonó la campanita, nos vamos a nuestro corte y a regresar con este tema tan importante para el Magdalena Medio y Barrancabermeja, y hablamos sobre los resultados del Observatorio de Paz Integral del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Ya volvemos. Centro de Información al Ciudadano, un nuevo servicio de la Cámara de Comercio a través de Competitix en alianza con el DANE. Allí usted podrá consultar estadísticas actualizadas del país, indicadores sociales, económicos y demográficos, estudios y proyectos de la ciudad y la región, y la manera más eficiente de acceder y navegar en la página web del DANE para obtener información. Visite el Centro de Información al Ciudadano en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, calle 49 1270. One Lounge Gourmet es el restaurante bar preferido por los barranqueños, que te ofrece un espacio acogedor donde puedes disfrutar de un agradable ambiente musical, variedad de cervezas y licores, una excelente carta de comidas que abarca platos internacionales y su especialidad, los crepes. One Lounge además te ofrece restaurante ejecutivo con variados y deliciosos menús de lunes a sábado. Haz tu reserva con tiempo porque todos quieren celebrar sus cumpleaños y eventos especiales en One Lounge. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. De regreso aquí en Charlas con Darío, hoy estamos revisando lo que fue el informe que en estos días, hace unos pocos días, sacó a luz pública el Observatorio de Paz Integral, y estamos hoy con su coordinador, Santiago Camargo. Santiago, urabeño caitanista, ¿qué es eso? A ver, lo que se conoce, digamos, sobre esta estructura es una estructura que nosotros veníamos, digamos, desde hace muchos años hablando del cartel de Cali y el cartel de Medellín, que fueron como las dos matrices de lo que eran estructuras con relación con narcotráfico. Esas estructuras fueron mutándose, y surgió hace más o menos unos 5 años una estructura que se llama los urabeños. Y se llama los urabeños porque de alguna manera tiene relación con el Urabá antioqueño. El Urabá antioqueño, sí. Entonces,
porque es puerto, es uno de los puertos de salida y entrada de salida, digamos, de droga y entrada de contrabandos y de armamento, etcétera, etcétera. Obviamente ese grupo, según dicen las autoridades, esa estructura fue creciendo y cada vez ha logrado un poder mayor dentro de lo que sería la parte norte del país y la parte oriental del país, es decir, esa comunicación entre Urabá y Venezuela. El término gaitanista hace alusiones más a un movimiento político y efectivamente hace más o menos 2-3 años ha habido intentos de movimientos políticos que se llaman gaitanistas y que de alguna manera se reclaman como un movimiento político y que quieren ser de importancia nacional. La gran duda de todo esto es qué es estructura criminal económica y qué es movimiento político. Es algo que es muy difícil de poder establecer. El periódico El Tiempo el domingo pasado sacó un artículo donde prácticamente maneja la siguiente hipótesis y es la estructura de los urabeños ha tratado de montar un movimiento político, crear un movimiento político con el fin de evitar extradición, porque en el caso, por ejemplo, del artículo del Tiempo, una persona que se dice alias Mi Sangre, que fue capturado en Buenos Aires, dice: para que no me extraditen, yo voy a decir que soy asilado político y pertenezco al movimiento político gaitanistas. Entonces parecería que son más estrategias de los abogados para poder manejar las dos cosas, pero efectivamente hay documentos y comunicados de los movimientos gaitanistas y hay efectivamente documentos y estructuras que se llaman urabeños. Al final, digamos, tú prácticamente coges todo el paquete y se habla, por eso se habla de estructura urabeños gaitanistas. Pero me trae una duda, Santiago, y es que la vengo escuchando en la ciudad. Los urabeños es una mutación de los grupos paramilitares, eso, que terminaron cometiendo acciones terroristas, dedicados al narcotráfico y a la extorsión. En Barranca, escucha uno más en los barrios, nuevamente afirmar que los paramilitares quieren volver a tener un poder político en la ciudad y que por eso están metiéndose en las diferentes comunas para volver a financiar con su estructura posibles candidatos al consejo, a la alcaldía, a las elecciones públicas, y que ese es su interés de tener un control político fuera del control ilegal que quiere. Esa amenaza se puede dar porque es que en Barranca no se ha resuelto todavía aquellas indicaciones de paramilitares que dicen que ayudaron a financiar procesos políticos en Barranca Bermeja. Terrible. A ver, digamos, no solamente en Barranca, sino en todo el país existe esa amenaza. Es decir, cuando yo hablo de dualidad de poder, o sea, no solamente es en Barranca, sino es en todo el país. Cuando tú encuentras estructuras que tienen digamos, un aparato de cobro de impuestos, que manejan armamento y tienen influencia económica y en algunas partes tienen más plata que los propios municipios, entonces tú ya estás hablando de unos poderes económicos muy grandes que efectivamente ponen en jaque a los estados locales. Eso se da en Colombia, eso se da en México, eso se da en Centroamérica. Es decir, en este momento tú ves que Honduras y El Salvador son los países que tienen los índices más altos de homicidios del mundo. ¿Por qué? Porque hay unas estructuras de jóvenes que crecieron, que comenzaron, digamos, con pandillas juveniles, que el Estado no le paró bolas, que los partidos políticos ni de derecha ni de izquierda le pararon bolas y eso comenzó a crecer. Entonces, esas son estructuras paramilitares, en el sentido, digamos, genérico del término y real, ¿no? O sea, estructura paramilitar es un Estado paralelo al Estado constitucional, que se mueven con una propia constitución, se mueven con sus propias leyes, o es lo que en Europa se hablaría del Estado mafioso. Es decir, ¿cuándo hay un Estado mafioso? Cuando hay una estructura que maneja recursos y maneja alianzas políticas tan fuerte que pone en jaque al Estado constitucional. Santiago, pero desde su punto de vista, Barranca
puede volver a sufrir que estos grupos que están al margen de la ley tipo urabeños terminen infiltrándose en campañas políticas? Pues sí, uno no puede descartar esa posibilidad. Uno lo ve difícil porque Barranca ya aprendió muchas cosas y tiene muchas historias del pasado que le permiten afirmar en este momento qué es lo que no es conveniente. Y yo dudo que Barranca esté dispuesto a repetir historias del pasado. En ese sentido no. Pero el problema son los jóvenes, que los jóvenes no vivieron el pasado. Los jóvenes, si no tienen futuro, entonces tú perfectamente puedes reciclar un proyecto político de tipo paramilitar, pero desde los jóvenes. Santiago, pero también hay una cosa, es que no se conoce la verdad, y como no se conoce la verdad, Sí. pues estamos propensos a repetirla. Que no hay la verdad, en Barranca no ha llegado la investigación para detectar qué pasó con los paramilitares que terminaron infiltrando la política. Sí, La verdad no se conoce. eso es cierto. La verdad histórica y la verdad judicial en todo Colombia todavía son muy pobres. Poco a poco se han ido conociendo cosas, pero realmente ahí tenemos un bache que es grave. Sin embargo, la experiencia de la gente en la vida cotidiana sí le permite prácticamente recordar, pero estamos hablando de personas que hoy estarían entre los 50 años, que pudieron ver qué pasó aquí en el 70, qué pasó aquí en el 80, qué pasó porque lo vivieron y saben exactamente qué fue lo que pasó en los barrios, en las juntas de acción comunal de esa época. Pero este cambio generacional que viene, estos nuevos jóvenes no vivieron eso y no tienen elementos de análisis para decir qué es bueno y qué no es bueno, porque precisamente nunca lo vivieron, entonces no tienen con qué comparar el ayer y el hoy. Oyen a los papás y a los abuelos contar historias, pero ellos no lo vivieron. Santiago, qué pena interrumpirlo, nos sonó la campanita, nosotros nos vamos a nuestro corte y regresamos aquí en Más Charlas con Darío. Ya volvemos. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com. Los estrados judiciales no son la única opción para arreglar conflictos. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja es una buena alternativa de resolución de conflictos al servicio de la comunidad en general. Rapidez, economía y confidencialidad nos identifican. El acuerdo conciliatorio tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Calle 49 1270, Centro de Atención Empresarial. De regreso aquí en Charlas con Darío, con el coordinador del OPI, Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, Santiago Camargo. Vamos a las soluciones, pero una parte final. ¿Cuántas? Me dicen 4 comunas. ¿Cuáles son las comunas que están en eso? Mira, comuna 3, comuna 5, comuna 6, comuna 7, corregimiento del centro. Están ahí lo que usted dice, bajo el concepto que se llama tener control territorial, ¿cierto? Control territorial hacia dualidad de poder. ¿Qué tanto afecta la impunidad, la falta de investigación rigurosa, que un CTI sea fuerte, que tenga laboratorios aquí, en la incidencia para el control de estos grupos al margen de la ley? Pues tiene mucho que ver porque si a un niño o a un joven los papás no le ponen límites, pues obviamente eso se descontrola. O sea, un niño y un joven pide de sus papás límites. Claro, pide libertades, pero también necesita sentir los límites porque si no, no sabe hasta dónde actuar. Y ocurre lo mismo con las estructuras criminales. Si no hay límites, si todo es permitido y si nada es castigado, pues obviamente tú tienes juego y entonces tú sigues
aumentando poder y haciendo acciones criminales, porque nadie te va a decir que eso está mal, ni por las buenas ni por las malas. ¿Y cómo le coloca el límite? O sea, entonces los límites son, uno, donde hay un aparato de investigación, que es básicamente la fiscalía, donde una fiscalía tiene un cuerpo de investigación criminal fuerte, tiene laboratorios fuertes, tiene pues una inteligencia fuerte, entonces efectivamente llega a un tribunal con acusaciones serias diciendo aquí hay esto y estas son las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Que creo que en el caso de Magdalena Medio es muy débil esa institucionalidad que investiga los crímenes. No lo es tenemos. débil. Es muy el débil. CTI es débil aquí en Barranca. Es débil y sobre todo se te complica más cuando tú sales, por ejemplo, al sur de Bolívar o cuando tú sales a otras zonas distintas a Barranca. Entonces, ¿qué puede investigar un juez con una secretaria cuando le llega un expediente de un crimen? Nada. Eso Lo no va a mismo pasar pasa nada. con la fiscalía. Y entonces la fiscalía, digamos, es la que tiene que llegar a los jueces diciendo aquí hubo un crimen o aquí hubo un delito, estas son las pruebas y acuso a fulano de tal. En todo el país es débil, sabemos que en todo el país los índices de impunidad son muy grandes, pero particularmente en el Magdalena Medio es débil. Y segundo, los jueces, o sea, una estructura de jueces que no dependa de otras partes, aquí toda la justicia depende de Bucaramanga, no hay circuito judicial autónomo acá, como puede existir en San Gil. Entonces, obviamente eso hace que todo dependa de Bucaramanga. Eso incide porque entonces no existe la visión Magdalena Medio. Yo te pongo un ejemplo, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo ya funcionan con la jurisdicción Magdalena Medio. Entonces tú hablas con el comandante de la policía y él tiene en su cabeza el Magdalena Medio. Su gente la tiene en el Magdalena Medio. Pero la Tú fiscalía hablas no. con Defensoría, la Fiscalía no. La Fiscalía, si tú capturas una persona en Bolívar, te va a depender de Cartagena. Si lo coges en Yondó, va a depender de Medellín. Terrible. Si lo coges en Barranca, va a depender de Bucaramanga, a pesar de que aquí hay una estructura judicial. Entonces, esa estructura, esa visión de región no existe. La solución, ¿cómo le quitamos los jóvenes a la guerra? Eso de hace rato venimos con esa premisa. ¿Cómo hacerlo? Mira, yo creo que para un padre de familia y para un joven es aterrador tener un título de bachiller. Ponte a pensar que en los últimos 6 años todos los colegios de Magdalena Medio, urbanos y rurales, están sacando bachilleres. Hace 20 años eso no era así. Ahora sí los está sacando afortunadamente. El problema es que tú terminas tu bachillerato, tienes tu título de bachiller y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Sí. Entonces, ¿cuál es la oferta educativa? Está toda en Barranca. Entonces, si tú te graduaste en el municipio de Sabana, o te graduaste en Río Negro, o te graduaste en Puerto Wilches, pues allá no hay universidades, O en te San tienes que Pablo. venir para acá. Yo creo que Unipaz tiene, digamos, la mejor oferta para los sectores populares que hay en este momento en la región. Sin embargo, es muy limitada, es muy pequeña. No hay fondos especiales de financiación, o sí los hay, porque las distintas alcaldías han tenido fondos de becas para Unipaz, pero es limitado, su cobertura no es tan amplia. Si no hay oferta, ¿qué hacen estos jóvenes? Pues entrar a trabajar. Los que consiguen trabajo, trabajan y comienzan a tener ingresos, pero los que no tienen trabajo y no tienen educación son jóvenes sin futuro. Y esos jóvenes efectivamente son los que hacen que se cree una nueva generación de personas insatisfechas y de personas que no tienen futuro, y si el Estado y la sociedad no les da un futuro, se van de estructuras criminales que sí le ofrecen futuro. Yo quedé muy impactado con una entrevista que hizo RCN hace 3 días a una de las personas de la guerrilla que negoció en El Salvador la paz. Y el periodista le pregunta, dígame cuál fue el error más grande de ustedes. Digo, que mientras nosotros estábamos negociando la paz con el gobierno de El Salvador, se nos olvidaron los jóvenes. Y nosotros estábamos pensando en la Constitución y en la reforma y en todo esto, y se nos olvidaron los jóvenes. Y cuando nos dimos cuenta 4 años después de firmar los acuerdos, de que teníamos que pensar en ellos, ellos ya estaban armados, pertenecían a los maras, tenían una relación en todo Centroamérica,
hacían parte de una estructura gigantesca, estaban delincuendo y crearon un estado aparte. Ojalá que en Colombia no pase eso. Sonó la campanita. La educación, entonces. La educación me parece que es... De educación superior en este momento. Es una educación superior. Es que pero que sirva, una educación dirigida... Desde tecnológica, o sea, técnica, tecnológica y profesional. Pero, el reto es que no haya una persona con título de bachiller que esté mirando para el techo sin hacer nada. Dejemos esa inquietud, ahí están para enfocarnos. Nos quedaron otros temas con ustedes, muy agradable hablar. Buenas noches, bueno, Santiago, y gracias por ese trabajo. Ya viene Dame con su confidencial y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola, al César lo que es del César es el refrán que podemos aplicar para mencionar al doctor Horacio Serpa Uribe. Definitivamente, ayer confirmamos, luego de la participación que tuviera el dirigente político liberal en el foro por la paz de Barrancabermeja, la región, en el auditorio de la UCC, pues allí realmente hubo una asistencia masiva y cuando se pensaría que muchos estaban allí preocupados por conocer sobre el tema de la paz y los avances, realmente estaban interesados en oír al cacique más veterano, al viejo zorro de la política liberal en nuestro país, y así fue que realmente llenó todas las expectativas y es así como ayer confirmamos que definitivamente no ha perdido su chispa, su ímpetu y su fortaleza en materia política. Vaya y hable con Timochenko y dígale que se entregue y que deje de vainas y que vamos a hacer la paz. Entonces yo me voy y busco al señor Timochenko y le digo, bueno, a ver, Timo, vengo en nombre del presidente de la República y le traigo una solución de paz. Claro, Serpa, cuénteme, ¿qué tengo que hacer? Primero me entregan las armas. Todos los de la FARC entregan las armas. Y digo, muy bien. ¿Y qué más? No, y la semana entrante todos se van para la picota y hacen fila ahí para registrarlos y para encarcelarlos. Entonces, ¿qué es lo que me dice Timochenko? Vamos, así no se puede. Así no se puede. No. Tenemos que abrir espacios, queridas amigas y queridos amigos. Y a propósito, el doctor Serpa se reunió con el directorio liberal en el restaurante El Molino, lleno total, muchas expectativas y la mayoría expresaron, por supuesto, su apoyo restricto a su candidatura al Senado de la República, aunque él dice que no ha dado el sí completamente. Muchos sabemos que sí tiene su intención de ir al Senado, pero que él está consultando. Otros argumentan que posiblemente le están haciendo guiños desde el gobierno nacional para que intente hacer unos acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional en busca de un proceso de paz. En cualquiera de esos escenarios, los colombianos, por supuesto, lo estaremos apoyando. De otra parte, hay que reconocer el talento barranqueño. Parodiando aquel poema de la pobre viejecita, nuestro colega caricaturista José Luis Mesa Mafiol escribió un poema en homenaje a la fuentecita que se encuentra aquí en el Parque de la Vida. Y dice, érase una pobre fuentecita sin agüita en su interior, sino vasos, tarros, platos y basuras por montón. A la pobre no encontraban la función que ha de tener, sino matera de centro para el parque de ser. Y esta fuente no tenía ni bomba que servir, ni luces ni chorro alto, solo tierra y un jardín. Todos la ignoraron, Cote, Contreras y Bueno Porvenir. Su inauguración fue grande, con papayera y festín. Solo duró unos días la alegría infantil. Nunca tuvo presupuesto, sino tierra por montón. Con ideas de infraestructura la convirtieron en tazón. Personería dio su veredicto ante tamaña desproporción. La fuente sigue vacía sin ninguna solución. Esta pobre fuentecita cada año hasta su fin tuvo un año más vacía y uno menos que vivir. Y al mirarla ya los niños los espanta siempre ahí. Con basura y hasta mosquitos se crían bien aquí. Se muere sin ayuda, agrietada y vieja está. Jamás volvieron a quejarse los que al frente de ella están. Dios permita que algún día que logremos disfrutar de esta pobre fuentecita sin morir del mismo mal. Con este poema recordamos la desidia en la que los gobiernos de turno han tenido este bello escenario de recreación de los barranqueños. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío.